Hola niños, ¿cómo están? Nuevamente lunes de la asignatura. Y vamos a ver un tema nuevo. Recuerden que ya estamos en la unidad 2 y comenzamos a hablar la semana pasada, ¿cierto?, sobre este contexto que se estaba viendo en Europa previo al descubrimiento de América. Lo analizamos especialmente con los viajes de exploración de finales del siglo XV. Recuerden que cuando hablo del siglo XV me estoy refiriendo exactamente a los años 1450, entre 1450 y 1500, ya esos finales del siglo XV. Y lo más importante, yo le hice un contexto primero de cómo creía o cuál era la visión europea del mundo. Y lo primero era cierto de que la visión que ellos tenían era muy limitada, conocían muy poco y lo único que ellos conocían era Europa, ¿cierto? La parte norte de África y gran parte de Asia y nada más. Además, cierto, la mayoría de la población creía que la Tierra era cuadrada, no había tanto conocimiento científico. Y por último, la sociedad europea se adquiría, cierto, se enriquecía con recursos, especialmente de dos rutas comerciales, que era la ruta de las especias, ellos comercializaban con la India, y la ruta de la seda, en la cual ellos comerciaban con China, ¿sí? De estas distintas rutas comerciales obtenían distintos productos que ayudaban, ¿cierto?, un poco a la sociedad europea. Ahora, sí estamos hablando de casi 600 años atrás. Por ende, no teníamos los medios de transporte, o ellos no tenían los medios de transporte que tenemos nosotros hoy en día. Por ende, el único medio de transporte que ellos tenían era por tierra, a través del caballo y carretas, y por mar, ¿sí? Aún así, por el mar no era tanto lo que navegaban, ya que ellos, al creer que la tierra era cuadrada, sentían que se alejaban mucho, ¿cierto? Y llegaban a la parte del horizonte, cuando uno va a la playa, ¿cierto?, y mira hacia el fondo, ¿cierto? Siempre ve como una clase de una línea hacia el horizonte. Ellos sentían que si se acercaban allá se iban a caer a un gran precipicio, o sentían que habían grandes monstruos que vivían, ¿cierto?, mar adentro. Por ende, no había tantas ganas de poder navegar en ese periodo. Por ende, los principales medios de transporte era especialmente por tierra y los caballos, y era por tierra donde se transportaba gran parte de estos productos de estas dos rutas comerciales. También les comentaba de que estas rutas comerciales quedaban tan lejos de que se demoraban semanas en poder ir y volver. Por eso tenían que ir descansando en distintas ciudades, y en esas ciudades había una que era la más importante de todas, que era el punto de encuentro entre estas culturas, que esta ciudad era Constantinopla. ¿Qué es lo que le pasó a Constantinopla? Simplemente fue invadida y fue tomada por un imperio que se llamaba los turcos otomanos, y cortó las rutas comerciales. ¿Qué significa que las haya cortado? Simplemente de que los europeos ya no podían comercializar ni con la India ni con China. Y eso es lo que motiva simplemente a los europeos a comenzar a realizar los viajes de exploración, ¿ok? El objetivo de los viajes de exploración simplemente es restablecer las rutas comerciales nuevamente, o crear una nueva ruta que pudiera generar o reabrir la ruta de las especias con la India y la ruta de la seda con China. En otras palabras, buscar un nuevo camino para poder comercializar con estos productos. Ya a eso le sumamos que en ese periodo hubieron distintos avances tecnológicos para la época, obviamente, y que permitieron la navegación, como por ejemplo se creó la brújula. ¿Ya? Se mejoraron los mapas portulanos, que se llamaban, se creó el astrolabio, que era como una clase de un sistema en el cual también se podía navegar ayudado de las estrellas. Y se creó un nuevo barco conocido como la carabela, un barco mucho más rápido, ¿cierto? Y que tenía mucho más espacio para poder guardar productos, ¿ya? Y es en este contexto entonces en que comienzan los viajes de exploración, ¿ok? Insisto, lo más importante de todo, el objetivo de los viajes de exploración simplemente es restablecer las rutas comerciales. Ellos no sabían que existían más territorios. Ya los descubrimientos de los nuevos territorios se dieron por casualidad. Ellos no sabían que existían estos territorios. Ellos lo único que querían era restablecer las rutas comerciales, crear un nuevo camino para las rutas comerciales, ¿ya? Y creo que también algo hablé un poquito de Cristóbal Colón. Y bueno, dentro de esto le expliqué que hubieron dos reinos, o no recuerdo si se lo expliqué, pero aún así hubieron dos reinos que destacaron en estos viajes de exploración, que fueron Portugal y España. ¿Por qué estos dos reinos? Simplemente por su ubicación geográfica, ya que ellos se encuentran en la península ibérica, la que está al lado del océano Atlántico, ¿sí? Eso a grandes rasgos fue lo que hablamos un poco
la clase anterior y les había dado la actividad de la página 84, 85 y 87, que las vamos a revisar ahora rápidamente por si usted tenga que corregir algo, ¿ok? Página 84 dice, ¿por qué crees que los navegantes y marineros de esta época contaban historias sobre seres fantásticos que habitaban en el mar? Simplemente porque era no desconocían, perdón, no conocían más allá el mar en todo su esplendor. Por ende, existían estos mitos, ¿cierto? De que si usted se alejaba más allá, se encontraba con estos grandes seres, con estos monstruos, simplemente por un tema de desconocimiento. ¿Qué conocimiento y tecnologías piensas que debieron manejar los navegantes para hacer viajes más lejanos en mar abierto? Bueno, antes, ¿cierto? De todos estos avances tecnológicos, la astronomía era muy importante y muchos navegaban, ¿cierto? Especialmente estudiando las estrellas. También tenían que conocer los puntos cardenales, los movimientos del viento, también era muy importante conocerlo. En este tiempo los barcos simplemente eran a vela, por ende eran conocimientos que ellos sí tenían que saber para poder navegar. C. ¿Cuáles especias conoces? ¿Para qué crees que se utilizan las que se muestran en esta página? Bueno, generalmente estas especias son utilizadas para lo que es la comida, aliños de comida, alimentación. Yo no soy un experto cocinero, no creo que los pueda ayudar mucho aquí, pero sí, por ejemplo, yo conozco el comino, la pimienta, la canela, bueno, la cúrcuma, ya, eso principalmente, ya. ¿Para qué se utiliza? Generalmente para aliñar ciertos alimentos, ¿cierto? Especialmente para la cocina, ya. Y hasta aquí no me voy a meter en un área que no manejo mucho. Vamos a la página 85, dice, a partir de la información de esta página, responde en tu cuaderno a las preguntas que se plantean. ¿Qué diferencias identifica entre la ruta de la seda y la ruta de las especias? Y si pueden ver, lo que está con azul es la ruta de la seda y lo que está con rojo es la ruta de las especias. La principal diferencia, muchachos, es el lugar por donde se realiza el recorrido. La ruta de la seda generalmente es un camino terrestre, mientras que la ruta de las especias generalmente es un camino marítimo. ¿Ok? ¿Qué consecuencias generó la interrupción de la ruta hacia el lejano oriente? Recuerden que la toma de Constantinopla generó esta interrupción y simplemente la consecuencia fue de que los europeos dejaron de recibir estos productos que traían tanto de la India o como de China. Y por último les dije que era la página 87, dice, ¿por qué los españoles y portugueses decidieron aventurarse en el Océano Atlántico? Insisto, simplemente para restablecer las rutas comerciales que habían sido cortadas. B. ¿Qué dificultades tenían las rutas que usaban los europeos para llegar al lejano oriente? Generalmente la dificultad que tenía esta ruta era la distancia, ya era muy pero muy largo y por tierra esto generalmente era mucho más lento que si se hacía por el mar. Después dice, ¿cómo piensas que los navegantes se orientaban antes del desarrollo de las nuevas tecnologías? Bueno, ya se los dije, generalmente un poco por ayuda de la astronomía, especialmente también por los mapas que eran bastante precarios que existían en ese tiempo, también por tener estos conocimientos de los movimientos del viento, etcétera. ¿Creen que el desarrollo técnico ayudó o permitió eliminar los temores de los viajeros que se aventuraban en el mar adentro? Simplemente ayudó a eliminar estos temores, ya que con este desarrollo técnico y a comenzar a explorar mucho más a través del mar se dieron cuenta que estos monstruos realmente no existían y que este famoso precipicio tampoco existía. ¿Ok? Eso más que nada fue lo que vimos en la clase anterior y hoy día simplemente vamos a analizar en detalle los viajes de los portugueses y los viajes de los españoles, que insisto son los dos reinos que destacaron en los viajes de exploración, y especialmente por su ubicación geográfica, ya que ambos están a orillas del Océano Atlántico en la península ibérica. ¿Ok? Se dan cuenta en la página 89, tienen un mapa y ahí sale, está Portugal y está España. Se dan cuenta de su ubicación que está al lado del Océano Atlántico. Vamos con los viajes de exploración y de descubrimiento, e insisto, el descubrimiento simplemente fueron una casualidad, ¿ok? Ellos no sabían que existían estos territorios. ¿Y qué es lo que había que hacer primero para realizar ciertos estos viajes de exploración? Primero había que preparar una expedición. ¿Y quién preparaba la expedición? Una persona que se llamaba el capitán. Ya generalmente era un gran marinero y él tenía los conocimientos marítimos para poder realizar estos viajes de exploración. Generalmente los capitanes eran personas muy pero muy cultas que sabían más o menos mucho de geografía, sabían mucho sobre el conocimiento del planeta, pero él tenía que reclutar a su tripulación y ahí generaba, especialmente eran personas que pertenecían a clase media o clase más baja, ¿cierto?, de la sociedad
europea. Ahora, estas personas simplemente iban por un tema de trabajo, ya que el capitán les ofrecía un gran sueldo, una gran recompensa por realizar el viaje, ya que eran personas que no se atrevían mucho a ir, ¿ok? Ahora, ¿qué características tenían que tener estas personas? Simplemente el capitán tenía que ser una persona muy valiente y tenía que tener esta idea de generar, transformarse en una persona reconocida. Ellos, además de la valentía y además de buscar nuevas riquezas, los marineros de esta época buscaban también algo que se llamaba la gloria y la fama, ser recordados, ¿cierto?, por la eternidad. Entonces, la valentía también era algo muy importante, tener las ganas de tener una gran aventura, ¿ok? ¿Se entiende? Eso entonces con estos señores. Ahora, el capitán de conquista, o sea, perdón, el capitán de la expedición, ¿cierto? Y con toda su tripulación, debía tener las embarcaciones y eso era muy costoso. Por ende, generalmente los capitanes pedían préstamos, grandes cantidades de dinero a los bancos de la época y dependiendo del resultado de la expedición, ¿cierto? Después le pagaban o le devolvían el dinero a los bancos, ¿ok? Entonces, lo primero que había que hacer simplemente era reclutar a los hombres, juntar toda la cantidad de alimentos, ¿cierto?, que iban a tener en todo el viaje, en todo el tiempo que se va a demorar el viaje, y además, ¿cierto?, juntar el dinero o pedirle préstamos a los bancos. Después que tenían todo esto armado, ellos tenían que ir a pedir permiso o autorización del viaje. ¿A quién? A los reyes, ¿ya? Si este señor era un portugués o quería realizar un viaje en nombre de Portugal, tenía que pedir permiso a los reyes de Portugal. Si estos marineros eran españoles o eran otras personas que querían realizar un viaje en nombre de España, tenían que pedirle permiso a los reyes de España, ¿ok? Y son los reyes los que analizan, ¿cierto?, si aceptaban o no aceptaban. Ahora, la mayoría de las veces los reyes aceptaban porque ellos no tenían prácticamente nada que perder y mucho que ganar. Y ellos firmaban un contrato, y este contrato se llamaba capitulación. Y por favor, si lo pueden destacar en el libro, destáquenlo y que no se les olvide nunca más. ¿Qué es una capitulación o qué era una capitulación? Simplemente era un contrato entre los reyes y el capitán, ¿cierto?, de la tripulación y que establecía derechos y deberes. ¿A qué se comprometían los reyes? Los reyes se comprometían a darle el permiso, ¿cierto?, a realizar la expedición y a nombrarlo gobernante de todas las tierras que él pudiera descubrir. ¿A qué se comprometía el capitán de conquista? Simplemente se comprometía que todas las tierras que él pudiera descubrir se iban a incorporar al territorio del reino, ya sea de Portugal o de España, y que le iba a enviar un porcentaje de las riquezas encontradas en este territorio. ¿Se entiende? Eso más o menos esas eran las obligaciones de cada uno. El capitán de conquista tenía que enviarle una cierta cantidad de riquezas a los reyes dependiendo de toda la que encontrara, y también conquistar el territorio en nombre de ese reino. Mientras que los reyes se comprometían simplemente a darle el permiso y a nombrarlo gobernante, ¿cierto?, de esos territorios. O sea, le daba como un título de nobleza. Eso entonces, bueno, eso ya me anticipé un poco el tema de las ganancias de la expedición, ¿ok? Bueno, las ganancias de la expedición, después, en el caso de que la expedición fuera exitosa, no todas las expediciones fueron exitosas, algunas se hundieron debido a tormentas en el mar, otras simplemente fueron un fracaso porque no encontraron riqueza en ningún lugar, ¿cierto? Pero en el caso de que esta hubiera sido exitosa, las ganancias se las repartían entre los tripulantes, ¿cierto? El capitán, más un porcentaje que se tenía que enviárselo a los reyes y que eso estaba establecido en la capitulación. Eso entonces, así se organizaba más o menos un viaje de exploración e insisto, los dos reinos que destacaban en estos viajes simplemente fueron Portugal y España y vamos a analizar primero ahora los viajes de exploración de los portugueses, ¿ok? Los primeros que se atrevieron a navegar por el Océano Atlántico fueron los portugueses. Ahora, ¿qué es lo que hicieron ellos? Simplemente ellos bordearon o navegaron por las orillas del continente africano, como lo podemos ver en el mapa, ¿ok? Si se dan cuenta, tampoco se alejaron tanto del mar. Ahora, los portugueses al ir bordeando lo que es esto, ¿cierto?, la orilla del continente africano, se dieron cuenta que África era mucho más grande de lo que ellos pensaban, ellos solamente conocían el norte de África. Y así poco a poco comenzaron a conquistar estos territorios o a descubrir estos territorios en nombre de Portugal, obviamente, porque eso era lo que establecía la capitulación, ¿ya? Y dentro de eso hay dos navegantes portugueses que destacan, que son Bartolomé Díaz y Vasco da Gama, ¿ok? Que aquí lo podemos analizar en y Álvarez Cabral, perdón, también lo estaba dejando de lado a Álvarez Cabral. Son los tres
navegantes portugueses que destacaron cada uno con su ruta. Lo que está con línea roja es el viaje de expedición que hizo Bartolomé Díaz, lo que está con la línea verde lo que hizo Vasco da Gama y lo que está como con puntos, perdón, fue lo que hizo Pedro Álvarez Cabral. Veamos, partamos con Bartolomé Díaz y él simplemente salió en el año 1487, salió desde Portugal y él simplemente recorrió gran parte de África, como pueden ver, y llegó hasta ese famoso Cabo de Buena Esperanza que está en el extremo sur, ¿cierto?, de África, lo que hoy día es Sudáfrica. ¿Ya? Ahora, ¿qué fue lo importante del viaje de Bartolomé Díaz? Es que con este viaje se dieron cuenta de que sí existía un paso, ¿cierto?, para poder viajar hacia Medio Oriente. Por ende, recuerden, e insisto, que el objetivo de estos viajes era simplemente restablecer las rutas comerciales. Y gracias a Bartolomé Díaz se dieron cuenta de que sí existía un paso muy al sur de África. Además, aprovecharon de conquistar gran parte de África para Portugal. Ese es el gran aporte de Bartolomé Díaz, indicarle a los demás de que sí existe un paso para poder viajar a Medio Oriente y así restablecer estas rutas. Veamos el viaje entonces ahora de Vasco da Gama. Y Vasco da Gama salió 10 años después de Bartolomé Díaz en el año 1497 y siguió la misma ruta que hizo Bartolomé Díaz, ya pues, se fue por la orilla de África, llegó hasta el Cabo de una Nueva Esperanza, pero él simplemente siguió su viaje, como pueden ver, ¿cierto? Y llegó hasta la India en el año 1498. O sea, después casi de un año navegando, obviamente iba descansando, ¿cierto? Parando en algunos puertos, llegó a la India. Por ende, lo más importante fueron los portugueses los que pudieron restablecer la ruta de las especias gracias al señor Vasco da Gama, ¿ya? Cumplió el objetivo, restablecer esta ruta comercial. Por ende, de ahora nuevamente los europeos podían restablecer con las especias que se traía desde la India, solo que ahora había un nuevo camino que era por mar durante todo este trayecto. Veamos cuál es la ruta de Pedro Álvarez Cabral en el año 1500, ¿cierto? Él sale y él se desvió especialmente por una tormenta, ¿no? Porque él se haya querido desviar por casualidad. Ya él simplemente quería restablecerla, quería llegar a la India o incluso tenía pensado poder llegar a la China, pero una tormenta desvió de su trayecto en el Océano Atlántico a este señor y simplemente llegó a las costas de América del Sur, a lo que hoy en día especialmente es Brasil. Gracias a ello, ya Portugal pudo conquistar y gobernar el territorio que conocemos nosotros acá en América, que es Brasil. Y esa es la razón por la cual en Brasil hablan portugués y no hablan español como hablamos el resto de América Latina, porque Brasil fue conquistado por los portugueses, mientras que el resto de América Latina, incluyendo Chile, fueron por los españoles. Por eso nosotros hablamos español, porque fuimos conquistados por los españoles. Pero en Brasil hablan portugués porque fueron conquistados por los portugueses. Ahora, ¿lo tenía pensado esto Álvarez Cabral? No, fue casualidad, simplemente se desvió por una tormenta y llegó a estas costas, ¿ya? Y aquí tenemos entonces los viajes de exploración portugueses, los más importantes de todos. Y hubieron muchos viajes, hubieron muchos más, ya hubieron muchos más portugueses, pero los más significativos fueron estos tres, ¿ok? Bueno, ¿cuál considero yo lo más importante? Yo creo que el de Vasco da Gama puede ser porque restablece la ruta de las especias y también obviamente el de Pedro Álvarez Cabral, ya que sí logra anexar el territorio americano a la corona portuguesa. Vamos a la página 90 y ahora vamos a hacer la comparación con los viajes de exploración de los españoles y es lo que nos interesa a nosotros porque de aquí está en la cuna, ¿cierto? De aquí nace todo el periodo de la conquista de América y después la próxima conquista de nuestro territorio chileno, ¿ok? Bueno, ya estábamos claro que ya están todos navegando, pueden restablecer esta ruta, los portugueses ya llegaron, ¿cierto? Allá pudieron restablecer la ruta de las especies, entonces, y los españoles también comenzaron a navegar. Y aquí tenemos un personaje clave que es Cristóbal Colón, que creo que hablé en el video anterior, no recuerdo si hablé de Cristóbal Colón en el video anterior, parece que sí, ¿ya? Pero ¿quién era Cristóbal Colón? Simplemente él era un marinero, pero él era genovés, ya lo que actualmente es Italia, él era de allá. ¿Qué es lo que hace Cristóbal Colón? Y como yo les comentaba hace un rato atrás, los capitanes de expedición eran personas muy inteligentes, personas muy eruditas. Y él sabía, Cristóbal Colón sabía que la Tierra no era cuadrada, ¿ya? De hecho, fueron los antiguos griegos los que descubrieron que la Tierra era redonda. Y dentro de las personas más educadas en Europa sabían que la Tierra era redonda. La mayoría de la población no, pensaba que era cuadrada. Y él sabía, por ende, gracias a estos estudios de los antiguos griegos, Cristóbal Colón sabía que la Tierra era redonda. ¿Y qué es lo que él quería hacer? Simplemente viajar hacia el oeste para llegar a la India por el
este. Y dice, ¿cierto? Se cuenta la historia de que él llegó con un huevo hacia los reyes de Portugal y le explica toda esta expedición, o fue una naranja, no me acuerdo. Y le explica toda esta expedición y le dice a los reyes de Portugal, mira, señores reyes, la tierra es redonda, por ende si me voy por aquí, voy a llegar por acá. Eh, y entonces les pide permiso para viajar y los reyes de Portugal no creyeron en la expedición de Cristóbal Colón y le dijeron, no, ¿sabe qué? No creemos en su proyecto, vaya a buscar suerte a otro lado. Cristóbal Colón era mucho más porfiado y simplemente viajó hacia España, se junta con los reyes de España y le dice, hola señores reyes, ¿sabe qué? Mire, la tierra es redonda y le cuenta el mismo cuento, ¿cierto? Quiero pedirles permiso para poder realizar la expedición. Y los reyes de España sí creyeron en Cristóbal Colón y él simplemente planificó su viaje, ¿ok? Cristóbal Colón, ¿cierto? Bueno, junta toda su tripulación, los suministros, ¿cierto? La comida, todas las cosas que él tenía que llevar. Y además le prestaron tres barcos, que son la famosa La Pinta, la Niña y la Santa María. Y realiza su viaje y él sale simplemente el día 3 de agosto de 1492 desde el famoso puerto de Palos, ¿ok? Ese es un puerto que se encontraba en España. Ahora, ¿cuál fue el problema de Cristóbal Colón? Simplemente él nunca dimensionó el tamaño del planeta. Él pensaba que el planeta era mucho más pequeño de lo que él creía. Por ende, su viaje fue muy, pero muy largo. Y se dice, ¿cierto? Simplemente de que Cristóbal Colón tuvo que soportar varios motines dentro de su embarcación. O sea, los marineros se le estaban rebelando en contra del capitán porque simplemente pensaban que les había mentido, porque fueron muchos meses de viaje, fueron prácticamente 2 meses, ¿cierto?, de viaje en el mar donde se le estaban acabando la comida, ¿ok? Bueno, hasta que finalmente el día 12 de octubre del año 1492 encontraron tierra, o sea, ellos llegaron simplemente a América. Ahora, siempre Cristóbal Colón nunca no creyó que había llegado a América, sino que simplemente pensó que había llegado a la India, ¿ok? Y esto sí me acuerdo que se lo mencioné en el video anterior, ¿ya? ¿O no? Es que con Octavo estoy viendo lo mismo, de eso me confundo, ya, pero... Bueno, él sí siente que él nunca pensó que había llegado a América, él siempre creyó que había llegado a la India. Y Cristóbal Colón realizó 4 viajes a América, que lo tenemos acá en en el mapa de la misma página. Y durante esos 4 viajes, y hasta el día de su muerte, Cristóbal Colón nunca supo que había llegado o que había descubierto un nuevo continente, sino que fue otro navegante español que se llamaba Américo Vespucio, y fue este señor, ¿cierto?, el que se dio cuenta que era un nuevo continente, y en honor a él le pusieron este nombre al continente. ¿Ok? Eso entonces, ahora sí, Cristóbal Colón no le vamos a quitar los méritos y si él logró llegar, especialmente a la zona de Centroamérica. Y acá tenemos un mapa de los 4 viajes, perdón, que realizó Cristóbal Colón. Ya el primer viaje está con rojo, si lo pueden ver, él llegó simplemente a todos sus viajes realmente fueron en Centroamérica, en la zona del Caribe, ¿ya? El segundo viaje está con verde. Tercero ya con naranjo, y en el tercer viaje entra una parte ya lo que es Sudamérica, y en el cuarto viaje ya logra entrarse mucho más en el continente, ¿ok? Ahora, cuando Cristóbal Colón llega, obviamente se encontró con los aborígenes de América, y en un comienzo, ¿cierto? Ellos simplemente lo recibieron de buena forma, pero después, al fin y al cabo, como fue un desencuentro o un encuentro de dos culturas totalmente distintas, nunca pudieron llevarse o establecer buenas relaciones por un periodo prolongado de tiempo. Por ende, los españoles, y comenzando con Cristóbal Colón, se encontraron con la resistencia de los indígenas, que ellos simplemente estaban protegiendo su territorio, ¿ok? Ahora, Cristóbal Colón muere y él nunca supo que había descubierto un nuevo continente, como les acabo de decir. Ahora, ¿se acuerdan de las famosas capitulaciones? Que era este contrato que firmaba el capitán de conquista, perdón, el capitán de la expedición con los reyes. La capitulación que firmó Cristóbal Colón simplemente se llamaban las capitulaciones de Santa Fe. ¿Y qué es lo que decía esta capitulación? No, obviamente que todo lo que descubriera Cristóbal Colón era para los reyes de España. O sea, el territorio iba a descubrir el nombre de los reyes de España, ¿cierto? Y que él iba a enviar el 90% de la riqueza hacia España. O sea, imagínense todo lo que él envió. Ahora,
fue tanta la riqueza que él encontró en América que se hizo de gran fama este nuevo continente y eso motivó a distintos viajeros, especialmente españoles, a venir a América. ¿Se entiende? Eso entonces con Cristóbal Colón. Incluso, ¿cierto? Cristóbal Colón, dentro de sus viajes, para poder demostrar lo que había descubierto en América, vuelve a España y le lleva mucha riqueza, muchas frutas nuevas que en Europa no conocían, como por ejemplo la palta, el cacao, ¿cierto? Distintas cosas que ayudó para la alimentación europea que ellos no conocían, y también le llevó los famosos aborígenes, que son los indígenas que Cristóbal Colón mal llamó indios. ¿Por qué los llamó indios? Porque él pensó que había llegado a la India, ¿ok? Y desde ahí, lamentablemente, hasta el día de hoy, todavía a los aborígenes de América se les dice indios, siendo que sería llamárseles indígenas, ¿ok? Y bueno, y Cristóbal Colón, junto con viajar y llevar muestras, ¿cierto?, a los reyes de España, también escribió una serie de cartas en donde hablaba maravillas de América. Y la gran impresión que tuvieron los españoles sobre nuestro continente era la belleza de sus paisajes. De hecho, ellos pensaban que era el paraíso terrenal lo que había encontrado. O sea, el famoso paraíso que dice la Biblia. Creían que América era lo más parecido a ese famoso paraíso, de acuerdo a la belleza del territorio encontrado. ¿Ok? Eso entonces con la expedición de Cristóbal Colón. ¿Qué es lo que más se destaca de la expedición o de las expediciones de Cristóbal Colón? Simplemente de que él abrió un nuevo lugar, ¿cierto?, para el planeta, para los europeos, o descubrió un nuevo continente, sin saber que lo había descubierto, obviamente, que fue América. Incorporó a América, ¿cierto?, al mundo en este periodo. Y hay una expedición muy, pero muy importante que la encontramos en la página 92, que es la de Hernando de Magallanes. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace Hernando de Magallanes? Simplemente él quería continuar con la idea de Cristóbal Colón, ya de viajar al oeste y aparecer por el este en el continente asiático. ¿Qué es lo que tenía que hacer Hernando Magallanes? Simplemente tenía que buscar un paso que juntara el océano Atlántico con el océano Pacífico, como lo podemos ver acá en el mapa. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? Simplemente salió en agosto del año 1519 y salió con 5 barcos y un total de 234 tripulantes, o sea, 234 personas. ¿Y qué es lo que hace Hernando Magallanes? Simplemente viaja, rodea todo lo que es la costa este de Sudamérica, como pueden ver, ¿ya? Veanlo en el mapa, y llega hasta al extremo sur de América, ¿cierto? O al extremo de Sudamérica, y descubre el famoso Estrecho de Magallanes, que es lo que tenemos en el sur de nuestro país. ¿Por qué se llama Estrecho de Magallanes? Porque simplemente fue Hernando de Magallanes quien descubrió. Y el Estrecho de Magallanes tiene la particularidad que junta, o es el paso que une el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Después que descubre este estrecho y logra cruzar hacia el Océano Pacífico, Hernando Magallanes sigue su expedición, ¿cierto?, hacia el oeste para llegar para poder llegar a Asia. Y bueno, dentro de su viaje de expedición se encontró con muchas dificultades, especialmente indígenas, y Hernando Magallanes termina por morir en Filipinas, ¿cierto?, en una batalla contra los indígenas de este territorio. ¿Quién continuó con la expedición? Otro tripulante que se llamaba Sebastián Elcano, ¿ya? Y Sebastián Elcano finalmente logra llegar nuevamente a España. Por ende, Sebastián Elcano es considerado la primera persona que dio la vuelta completa al mundo. Hernando Magallanes no lo pudo lograr porque murió en Filipinas, y Sebastián Elcano fue como el que tomó el mando después y logró, ¿cierto?, salir de España por el oeste y llegar a España por el este. Y eso también es un gran mérito que tiene este señor. Ahora, si analizan el mapa, fíjense que es muy interesante. Lo que tenemos con rojo es toda la expedición que estaba bajo el mando de Hernando de Magallanes. Lo que está con verde es la expedición, o lo que continuó Sebastián Elcano. Esos barriles, ¿cierto?, son los puntos de aprovisionamiento, es decir, donde ellos iban parando para poder obtener provisiones, comida, agua y cosas por el estilo. ¿Ya? Y bueno, los barcos son el número de embarcaciones que ellos tienen, y lo que está con punto rojo simplemente son los puntos de paso, ¿ya? Tenemos entonces que ellos salen de España y salen simplemente con 5 embarcaciones, ¿sí o no? Va parando por Río de Janeiro, Río de la Plata, Río Julián,
hasta el estrecho Magallanes, pero después simplemente son 3 embarcaciones. ¿Qué le pasó a las 2 embarcaciones? Una se hundió debido a una tormenta y otra embarcación, ¿cierto? Se enfrentaron a unos indígenas también que se encontraban en las costas de Brasil y mataron a gran parte de la tripulación, por ende hubo un barco que no pudo ser navegado y lo tuvieron que vender. Si se dan cuenta, al Océano Pacífico llegaron solamente con 3 embarcaciones, pero llegan a Oceanía con 2 embarcaciones. ¿Qué le pasó a la embarcación? Simplemente se hundió después de otra gran tormenta. Y en Oceanía, y especialmente en las Filipinas, que es donde muere Hernando de Magallanes, nuevamente les ocurre lo mismo y muere gran cantidad de personas, ¿cierto? Debido a los indígenas o a los aborígenes de Asia, ¿cierto? Y solamente es una embarcación la que logró llegar a España comandada por Sebastián Elcano. Por eso yo les comentaba que había que ser muy valiente para poder realizar estos viajes de expedición, ya que podía tener muchas dificultades. Por ende, una de las características de estos navegantes era tener este sentido de aventura, esta búsqueda de la gloria y de la fama. ¿La consiguió Cristóbal Colón? Sí, la consiguió, o sea, es considerado el descubridor de América. ¿La consiguió Hernando de Magallanes? Claro que sí. Tiene un estrecho que lleva su nombre que está acá en nuestro país. ¿Lo consiguió Sebastián Elcano? Claro que sí. Sebastián Elcano es considerado simplemente la primera persona en dar la vuelta completa al mundo. ¿Se entiende eso entonces? La comparación de los viajes de portugueses y españoles, cada una con distintos resultados. Insisto, el objetivo de estos viajes era restablecer las rutas comerciales, la ruta de la especia, la ruta de la seda. Por casualidad tuvo otro propósito, ¿cierto? Que por casualidad descubrieron nuevos territorios y entre esos territorios, ¿cierto? A través de las capitulaciones estaban conquistados a nombre de Portugal o a nombre de España. Lo que nos incumbe a nosotros sin lugar a dudas son los viajes de exploración de los españoles porque tiene relación con nuestra cultura, con nuestro país. ¿Ok? Así que eso, espero que se haya entendido, chicos. Cualquier duda que tengan, por favor, me la realiza y la vamos a resolver. La actividad de esta semana va a ser simplemente realizar la actividad de la página 91 y la página 93. Eso, que estén muy bien, cuídense mucho y les envío saludos a todos. Chao, 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 cuídense.